Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Y hoy pues en este tema que hemos estado hablando sobre las profecías que se tienen sobre estos tiempos y los tiempos que se están viviendo en Israel, con Gaza y con Cisjordania y con el ambiente que se está imponiendo sobre esa zona de Medio Oriente. Pues hoy queremos seguir en esta tónica sobre estas profecías. De hecho, todos los profetas, los profetas mayores y los profetas menores, y obviamente David también en los Salmos, ya vimos el Salmo 83, han profetizado y tienen un espacio en cada una de sus escrituras referente a los últimos tiempos y referente a este tiempo. Así es que hay muchísimo de dónde cortar para poder entender lo que está sucediendo y lo que va a suceder, como vimos el domingo pasado, sobre cómo también las naciones que entren a defender a Palestina o al grupo de Hamas van a tener sus consecuencias. Y por lo mismo hay que corregir nuestra postura delante de Dios. Y el profeta Oseas habla sobre Gaza y habla sobre esta situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ahí inclusive Oseas, si usted se recuerda, en el capítulo 1, habla sobre la restauración del pueblo de Israel y está hablando sobre la restauración actual. Oseas es un libro increíble, es un libro que habla en una forma paradójica sobre lo que es la relación de Dios con Israel. Esa relación que es una relación obviamente espiritual, él la pone, Oseas, en su propia vida y la ejemplifica con lo que vive con Gomer, su mujer. Si ustedes recuerdan, Gomer era una mujer prostituta y Dios le dijo a Oseas que se tenía que casar con ella. ¿Y cuál es la relación con eso de la prostitución de Gomer con Israel? Bueno, que Israel, conforme con el tiempo, aunque se les presentó ese Dios tan increíble a Abraham y luego a Moisés, con esas escenas tan increíbles, esas vivencias que tuvieron en la salida de Egipto, a pesar de haberse visto Dios en toda su magnificencia y en todo su poder, Israel siguió prostituyéndose con otros dioses de Baal, dioses de otras tribus, y dejando al Dios que los llamó, al Dios que los escogió como pueblo. Por lo tanto, para Dios es bien doloroso y quiere mostrar ese dolor a través de este profeta Oseas. A Oseas le dice, te vas a casar con una prostituta, y Oseas dice, pero ¿cómo? Imagínense que le digan así a usted, ¿verdad? Entonces dices, no, pues ¿cómo que me voy a casar con una prostituta? Te vas a casar con una prostituta y vas a tener 3 hijos. Y tuvo 3 hijos que les puso a cada uno un nombre, que cada uno de los nombres significaba el dolor de Dios, diciendo, ya no te voy a amar, ya no te voy a respetar, ya no te voy a cuidar, por decirlo así. Y esos nombres significaban toda la desesperación de Dios, que queriendo dar su amor hacia un pueblo llamado Israel, el pueblo de Israel lo traicionó y aún hizo cosas perversas. Porque Gomer, después de tener los 3 hijos, volvió a irse de la casa de Oseas. Y aunque tenía todas las cosas que quisiera desear una mujer en esa época, bueno, de todos modos, Gomer se fue a prostituirse y con muchos hombres. Y tal fue su prostitución, agarró a un hombre y le quitaba un vestido, le pedía oro, le pedía comida, y luego con otro hombre le pedía otra cosa, hasta que llegó con un mal hombre, y ese mal hombre, en lugar de darle, la esclavizó. Y como Dios le había profetizado y le había dicho al pueblo de Israel, te voy a desnudar delante de todas las naciones, lo mismo pasó con Gomer, porque este hombre malvado la puso como esclava a venderla. Y duró mucho tiempo así, y mucho más tiempo fuera de la casa de Oseas. Y esa separación
vino haciendo la misma separación como diciendo, te voy a esparcir, Israel, por tu prostitución y te voy a desnudar delante de todas las naciones. Y eso sucedió, ¿verdad? Después de la gran diáspora de Roma al principio del siglo, donde Roma eran tan rebeldes este pueblo que los esparció por todo su territorio. Y hasta 1948, en mayo, el pueblo de Israel se volvió una nación de nuevo. Bueno, de la misma manera, Gomer, ya separada, que fue vendida como esclava por muchos lugares, Dios le dijo a Oseas, ve y cómprala. Ve y compra a la mujer que te traicionó. ¿Cuántos varones harían eso? Y Oseas aceptó, obedeció y la compró con gran precio como una esclava y la volvió a su casa y la volvió a amar. Usted dígame qué tremendo. Como diciendo Dios, así traje a mi pueblo y la voy a volver a amar. Esto se los explico en el contexto de esta guerra para entender el amor de Dios sobre Israel. Es un amor tremendo. Dice, ¿es que no ama a los palestinos? Sí, pero no ama a Hamas, que está haciendo terrorismo contra su pueblo. Y por lo mismo que ellos están haciendo y lo están permitiendo los palestinos, bueno, ahí tienen la consecuencia de tener a un grupo tan terrible como es ese grupo, que se la pasa haciendo terrorismo en Israel y en muchas partes. Y por eso les quiero leer en Oseas 1, del versículo 10, ¿cómo le dice ahora Dios, como Oseas le estaba diciendo a Gomer, a esa prostituta que volvió a él? Dice, un día los israelitas serán como la arena del mar, lo dice Oseas proféticamente, que nadie le puede medir ni contar. Y en vez de decirles, ustedes ya no son mi pueblo, Dios les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Fíjense, después de la molestia de poner a hijos, los nombres de los hijos, ya no te amo, ya no te voy a cuidar, ya no te voy a proteger. Luego hace que el pueblo de Dios regrese a su tierra, a su nación, se vuelve una nación y ahora le dice, ustedes, pueblo de Israel, serán llamados hijos del Dios viviente. Versículo 11, entonces se juntará la gente de Judá y de Israel, porque recuerdan que antes era el norte y el sur de Israel estaban separados, y nombrarán un jefe único, y de todas partes, hablando de que esa diáspora se acabó, iba a traer a todos, a los judíos de todas las naciones, y volverán a Jerusalén. Y grande será el día de Jezreel. Jezreel viene siendo una ciudad que está al norte de Jerusalén y era el valle de Jezreel. En el valle de Jezreel se llevaron muchas batallas donde normalmente perdieron los judíos. Perdieron esas batallas constantemente contra los cananeos, contra los filisteos, y era un valle donde ya se nombraba el valle casi de donde vamos a perder la guerra. Bueno, ahora está diciendo, será el gran día de Jezreel. Eso significa que ahora, en lugar de perder las guerras, y como ahí usted ha visto que actualmente hay una pelea fuertísima con otro grupo terrorista, bueno, ahora le está diciendo, ustedes judíos, pueblo de Dios, van a ganar estas batallas y van a vencer. Y ese valle, en lugar de llamarse valle de muerte o de perdición, ahora será llamado valle de victoria. Por eso, en el capítulo 2 le dice al pueblo de Israel, ya en el versículo 14 dice, yo la voy a enamorar de nuevo a Gomer, voy a enamorar de nuevo a esta prostituta Israel, y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, luego le devolveré sus viñas. Esto es, otra vez, alguien más tenía las viñas, sí, cuando llegó la nación de Israel, que es lo que normalmente todos se quejan, y diciendo, ellos vinieron a tomar la tierra que era de los palestinos. No. Israel era dueño de todo eso, pero a través de la diáspora se le fue quitado. Ahora Dios le está regresando esa tierra. Por eso le está diciendo, te devolveré tus viñas y convertiré el valle de Acor
en puerta de esperanza para ella. Ese valle de Acor, ese está un poquito, no en el norte, sino viene siendo el oeste, donde ahí está el valle de Acor, otro valle que también era un valle perdido, pero ahora lo recuperaron. Y dice, y te convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella, y ahí me responderá como en su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Dios todavía recuerda esos momentos tan felices cuando con Moisés salió el pueblo de Israel de Egipto y tomó la tierra prometida, y toda esa tierra era de los judíos. Toda esa tierra era de Israel. El valle de Jezreel, el valle de Acor, lo perdió después y ahora lo está recuperando. Precisamente porque ahora Dios se los está regresando, aunque parezca que sea de los hombres, ¿verdad? Y dice en el versículo 16, entonces me llamará marido mío. Dígame si no es una cosa hermosa. El pueblo de Israel le llamará marido mío. Esa Gomer prostituta, ese pueblo de Israel, ojalá lo entienda Israel. Entiende el amor de Dios que tiene sobre ese pueblo. ¡Qué barbaridad! En vez de llamarme Baal mío, me llamará marido mío. Yo, fíjense lo que dice ahí, yo, el Señor, Dios, el que hizo el universo, lo afirmo, diciendo, esto va a suceder porque va a suceder. No hay manera de que no suceda. Así va a ser. Yo seré de nuevo marido de Israel. Por eso es que imposible, estará de acuerdo conmigo, o sea, pelearse contra Dios, o sea, no. O sea, aunque tú digas, no, yo no creo en Dios, está bien, no importa que no creas, no porque no creas, no existe. Y pelearse contra la voluntad de Dios, no es para una persona sensata. En Oseas 14 termina así, hablando sobre el Señor, sobre esa nueva vida que le promete a Israel. Dice el Señor, voy a curarlos de su rebeldía, voy a amarlos aunque no lo merezcan. Entendemos después en Apocalipsis capítulo 7 que inclusive forma un grupo de 144,000 judíos que van a ser el testimonio que se va a quedar sobre la tierra. Así va a restaurar al pueblo, a la rebeldía de este pueblo. Va a formar 144,000 guerreros cristianos mesiánicos que van a ir por todo el mundo predicando el evangelio. Eso lo va a hacer, aquí lo está diciendo, aquí lo está profetizando. Pues ya se ha apartado de ellos mi ira. Ya se fue, el coraje que hizo el Señor, el corajón que hizo, para que vea que también Dios hace corajes, varones, pero no los mata, nada más les da sus nalgaditas, ¿verdad? Y dice, y le daré flores como los lirios. Sus raíces serán tan firmes como el monte de Líbano. O sea, Líbano, ¿para qué te peleas? Líbano, Dios le va a dar a Israel esa parte también. Entonces, la profecía es, Líbano, las flores del Líbano, los lirios del Líbano van a ser también para los judíos. Dice, sus ramas se extenderán hermosas como las ramas del olivo, y será su aroma como el de los cedros del Líbano. Israel vivirá de nuevo bajo mi protección. Ya, o sea. Entonces crecerán como el trigo, florecerán como la vid, y serán famosos como el vino del Líbano. Así es que, amados, comprendamos lo que Dios ya profetizó. Entendamos, vamos a ver varios profetas, pero entendamos, cada profeta nos va a dar una nueva revelación, pero entendamos lo que Dios ama al pueblo de Israel. ¡Qué maravilla conocer que Israel es el reloj profético de Dios! Y cuando escuchas esta revelación del corazón de Dios, comprendes lo que se atestigua en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Además, contamos con la muy confiable y más segura palabra profética, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro,
esta palabra profética se ha escrito para que nosotros caminemos en esta verdad. Como hablábamos, que tenemos que leer, que tenemos que conocer las Escrituras, que tenemos que caminar en las profecías y tenemos que orar esas profecías, porque continúa diciendo, porque esta profecía nunca estuvo bajo control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo la inspiración, bajo el control del Espíritu Santo. Y es en esta condición que puedes ver lo que Oseas 6, 1 al 2, vuelve a decir: volvamos al Señor, porque Él los ha castigado, nos ha castigado, pero escucha, hoy nos ha obrado en misericordia y nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida, y al tercer día nos levantará, y así viviremos en su presencia. Este es el anhelo de ver este cumplimiento de cómo estamos entendidos de esta palabra profética, porque si tú ves que llegará un tiempo de vivir en plenitud en la presencia del Señor, confirma lo que está escrito en 2 de Pedro 3, porque no olviden, amados hermanos, dice el verso 8, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto significa que del año 0 al año 1000 fue el primer día, y en ese día hubo una devastación contra el pueblo de Dios, que significan los primeros 1000 años de las cruzadas. Vemos de los 1000 años al 2000 que vino un momento de un holocausto y una manifestación tremenda contra el pueblo de Dios, que se mostró tan terriblemente y que mostraba cómo había una invasión a espada contra ellos. Y en 1948, cuando mi esposo está mencionando cómo el 14 de mayo de ese año se da el lugar de nación a un pueblo que andaba errante desde entonces, y ahora es una nación en un pequeño lugarcito, pequeño en el mapa del mundo, pero que tiene convulsionado al mundo y tiene atrapado al corazón de Dios. Entendemos que de este reino nació el Salvador, y es ahí que al nacer como nación nos damos cuenta que hay un cumplimiento que estamos viendo que vendrá, y desde la medianoche del día 2000 a la actualidad es el tercer día. Estamos viviendo estos tiempos proféticos. Estamos viviendo el tercer día del Señor. Estamos viviendo en el corazón de Dios que está hablando mi esposo, para entender que cada una de las condiciones que en este momento el Espíritu Santo nos está mostrando es que tenemos que ser completamente dirigidos por la obra de su Espíritu para conocer el propósito de su voluntad. El Señor no tarda, sigue diciendo el versículo 9 de 2 de Pedro 3. Su promesa para cumplirla y ponerla por obra, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia, porque Él no desea que ninguno se pierda, sino que cada uno de los seres creados a su imagen
se vuelvan a Él y procedan a un arrepentimiento. Pero en el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y le veremos. Un día en los cielos se desaparecerán y el Señor vendrá a encontrarse con los suyos. ¿Estás preparado? Esta es la pregunta. Al entender todo este plan profético, ¿estás comprendiendo el hoy, el antes y el lugar a donde nos está llevando el Señor? Este es el tiempo que el reloj de Dios nos está anunciando. Él no retarda su promesa. Él viene, Maranata. Él está por venir, pero al mismo tiempo Él está reconciliando a un pueblo consigo mismo. Él te está reconciliando a ti con el corazón de Dios. Él te está abriendo los ojos de tu entendimiento para que veas que no vivamos como aquella Gomer, completamente desprovista de entendimiento, buscando los amores y los placeres de este mundo, sino que pongamos la mirada, nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra redención viene, amados, nuestra redención está. Queremos bendecirte y orar por tu vida en esta hora, en este momento. Espíritu Santo, revélate, revélate a cada vida, revélate a cada corazón, revélate, porque tú ansías que cada uno proceda al arrepentimiento, que todos conozcamos el latir de tu corazón, que cada palabra aquí hablada en esta hermosa palabra profética es un cumplimiento de tu corazón por una redención tan grande, que un Salvador vino a este mundo y entregó todo lo que Él era, derramó su sangre para que ahora en Él encontremos esa restauración, como Oseas restauró a la amada, y la novia volvió a estar en su casa, volvió a ser la esposa amada, volvió a ver el corazón del amado. Y hoy este lugar en el corazón de Dios es para ti. ¿Estás listo? Que el Señor te guarde, te alumbre, te bendiga y te haga caminar en el entendimiento de su voluntad en Cristo Jesús. Amén.